Bueno, ¿cómo están? El, el anterior video de filosofía política acerca del liberalismo y particularmente del liberalismo clásico terminó de forma un tanto abrupta porque se acabó la batería que utiliza la misma conexión que los auriculares, por eso que no la podía tener contactada. Bueno, de todos modos dije lo que quería decir en el primero, pero ahora retomo la última parte para aclararla, ¿no? Primero, les hablé del derecho natural en el primer video, remítanse a él, no voy a volver a explicarlo, y dije que no recordaba qué filósofo lo había instaurado, definido, bueno. Pues resulta ser que se dice que el derecho natural se le debe a Locke, filósofo empirista inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, en España, la escuela de Salamanca, en el siglo XVI, dice que desarrolló por su cuenta el concepto de derecho natural sin estar en comunicación con Inglaterra, ¿no? Además, hay otros filósofos que se suelen inscribir en esa escuela de derecho natural entre los siglos XVI y XVIII, que son Hobbes y Locke ingleses, Leibniz, Kant y Pufendorf. E incluso hay gente que dice que los orígenes del derecho natural de esa idea se encuentran en Platón, en el siglo IV a.C., particularmente en su obra La República y en las leyes. Y también se dice que Aristóteles de alguna forma lo menciona en la Ética a Nicómaco o Ética nicomaquea. Bueno, por lo visto hay mucha gente que se quiere aprovechar del concepto de derecho natural. Bueno, miércoles 6 de diciembre, 3:11 de la madrugada, en Madrid, año 2023. Hola mundo. Y además, bueno, voy a repetir una parte de lo que dije a finales del video anterior, porque quedó así como muy rápido, ¿no? Bueno, habíamos dicho que los liberales clásicos solían combinar el modelo de gobierno representativo, el parlamento es donde están los representantes del pueblo, con la defensa de la monarquía constitucional. O sea, querían un gobierno representativo, pero con monarquía constitucional en este caso, porque desconfiaban de la democracia. Al tiempo que para muchos de ellos, muchos de los liberales clásicos, el verdadero sistema político no era otro que el propietario. Esto es, el varón adulto y poseedor de un cierto nivel de riqueza o renta que le asegure su independencia respecto a los demás. Este es, por ejemplo, el punto de vista de los levelers, de los que hablé en el video anterior, un grupo del primer parlamento inglés o el segundo, y con diferentes matices. Este también es el punto de vista de James Mill o Jeremy Bentham. Pero posiblemente nadie expresó mejor que Benjamin Constant en el sentido último del mismo, cuando sostuvo de manera tan tajante como clara que, y cito, solo la propiedad hace a los hombres capaces para el ejercicio de los derechos políticos. Esto tiene una cantidad de implicaciones que si me pongo a hablar de ellas no termino nunca. Dejémoslo hasta allí, ahora les doy alguna bibliografía. El gobierno representativo, y andando el tiempo, la democracia representativa,
tiene así para los liberales clásicos un valor generalmente instrumental. Es un instrumento al servicio de la individualidad, o debería serlo. La libertad política sería, como diría Constant, únicamente una garantía de la libertad individual. Algo cuya consecuencia sería la plena subordinación del ciudadano al individuo y de la política a la economía. El liberalismo clásico, y no nos debe asombrar, dice que el ciudadano no es el centro del sistema político, lo es el individuo. Y hay unas diferencias entre ciudadano e individuo. El individuo, para serlo, tiene que ser económicamente independiente, por ejemplo, y no todos los ciudadanos lo son. Entonces, no el ciudadano, sí el individuo. No la política, sí la economía. La política subordinada a la economía. Bueno, eso es lo que hacen los Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Y es lo que mucha gente llama hoy en día el neoliberalismo, pero es que es el liberalismo clásico. Perdón, un desastre que hubo acá, no se cortó, ¿no? Bueno, es simplemente el liberalismo clásico aplicado en el siglo XX y el siglo XXI. No hay ningún neoliberalismo, lo único que ha cambiado es la tecnología. ¿Alguna bibliografía? Pues pueden leer El Federalista, también publicado por el Fondo de Cultura Económica de México, una editorial económica, o sea, barata. El Federalista es un libro que tiene mucho que ver con los Estados Unidos, ¿no? Y con su formación político-económica. Tiene 3 autores principales, Hamilton, Madison y Jay. Hay otro libro llamado La tradición política norteamericana y los hombres que la forjaron, ¿no? Este es un libro publicado por Sex Barral. No sé si todavía se consigue, ¿no? Los Founding Fathers, los padres fundadores de los Estados Unidos, pensaban que la libertad, tal y como ellos la entendían, estaba amenazada precisamente por la democracia. Ya hablé de eso en el video anterior. En sus mentes, el concepto de libertad no estaba ligado al de democracia, sino al de propiedad. En los Estados Unidos, ¿qué partido político representa al individuo? Pues por supuesto el Partido Republicano, no el Partido Demócrata. El Partido Republicano representa la libertad y el individuo. El Partido Demócrata no. También hay un libro de Constant, Principios de Política aplicables a todos los gobiernos, que sería interesante. Y hay un filósofo pragmático, que eran 3, norteamericano, llamado Dewey, que tiene un libro llamado Liberalismo y Acción Social, que yo lo leí, lo tuve en Venezuela y lo leí en una edición del Fondo de Cultura Económica de México. Una editorial muy económica. Bueno, esto respecto a haber concretado el final del video anterior. Proseguimos, ¿no? Las revoluciones industriales producen el capitalismo industrial imperante hacia mediados del siglo XIX. Es decir, la revolución industrial es la que produce el capitalismo. La tecnología produce el capitalismo. Sin tecnología y sin los avances de las revoluciones industriales no hubiese surgido el capitalismo. Digamos que el capitalismo industrial imperaba ya a mediados del siglo XIX. Y
son ya unas sociedades muy diferentes en las que nació el liberalismo hacia mediados del siglo XVII. El enorme desarrollo de la industria, el fin del capitalismo individual y la creación de gigantescas organizaciones económicas como las multinacionales, la creciente importancia de las instituciones bancarias, la aparición de grandes sociedades anónimas, los nuevos métodos de organización del trabajo, taylorización y mecanización, yo odio a Taylor, produce alienación, la emergencia de los nuevos problemas económicos, sanitarios, educativos, laborales, la creación de diversos sistemas asistenciales y de seguridad social, lo que ha ocurrido desde el 19 hasta hoy en día, ¿no? El desarrollo del capital monopolista, la progresiva ampliación de los derechos, políticos de los sujetos y el consiguiente acceso de la ciudadanía a la política, el nacimiento de los partidos políticos, que también es algo novedoso, y los sindicatos de masas, la creciente racionalización, burocratización y oligarquización de la vida económica y política, o en fin, el aumento de la intensidad y conflictividad de la lucha por el poder y la influencia política son sin duda algunas de esas transformaciones que cambian drásticamente la naturaleza y condiciones de las sociedades que estaban en tránsito hacia el siglo XX, a mediados del XIX. Es decir, que el liberalismo surge en el 17, pero ya en el 19 es otra cosa. Han habido 2 siglos de novedades y cambios. Tengo aquí una gatita. De novedades y cambios que lo han convertido en otra cosa. No en otra cosa totalmente distinta, pero hay que reformularlo, ¿no? Entonces, en estas sociedades se acentúa de manera especial la intensa actividad reguladora del Estado, con el doble propósito de organizar el funcionamiento de la economía capitalista y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. Esto, por supuesto, es contradictorio. Recordemos que el liberalismo clásico decía que no tenía que haber un Estado gigantesco ni concentración del poder político. Pero ¿qué tenemos a mediados del 19? Estados gigantescos, una gran concentración del poder político y, para colmo, estados que meten la mano en la economía. O sea, cuando organizan el funcionamiento de la economía capitalista, centralizándola, están destruyendo el liberalismo, están estropeándolo todo, y también atentan contra el liberalismo cuando ayudan a las condiciones de vida y trabajo del trabajador, porque supuestamente el individuo soberano puede darse a sí mismo lo que necesita sin ayuda del Estado. Bueno, las contradicciones no fueron únicamente las propias de un modelo de Estado que ya no se rige por los principios del liberalismo. Fueron también internas a la tradición liberal. O sea, en la tradición liberal también hubo confrontaciones y contradicciones, pues en tal contexto, la tradición liberal, se vio sometida a una larga crisis al surgir la necesidad de unir las anteriores ideas de libertad con la creciente demanda de organización social. Y de esto habla Dewey en su libro Liberalismo y Acción Social. No costaba casi nada en el Fondo de Cultura Económica de México, en esa editorial. Si están en México, pueden comprar todo Dewey, uno de los 3 grandes filósofos pragmáticos norteamericanos. Bueno, hay 2 cosas que el liberalismo no se esperaba.
Bueno, por ejemplo, la creciente demanda de organización social. El liberalismo no quería organizar nada de eso. Fue por ello que liberales de muy distinto signo, como Hobhouse o Ludwig von Mises, fueron capaces de admitir que si por una parte el periodo de un poco más de un siglo que había transcurrido desde las guerras napoleónicas hasta la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial había constituido la era del liberalismo, o sea, la era del liberalismo clásico fue comenzó al finalizar las guerras napoleónicas hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pero por otra parte, en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, hay un rechazo hacia esa tradición política liberal, porque ese liberalismo clásico produjo una sociedad de gente muy rica, poca, y una masa muy pobre, que en cierta forma fueron una de las tantísimas causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la idea de los gobernantes cambia y se crea un amplio programa de reformas sociales. Y se crea un nuevo orden social. ¿Para qué? Para que no estalle otra guerra, que estalló, pero no estalló por eso, sino por el Tratado de Versalles. Pero bueno. Entonces hay un amplio papel a la acción del Estado, en la acción del Estado, puesto que se convierte en un ente que hace reformas sociales. Dewey decía que debería en síntesis integrar y reconducir las actividades económicas privadas del Estado, pero convirtiéndolas en instrumento al servicio del desarrollo de las capacidades superiores de los individuos. Esto decía Dewey, D-E-W-E-Y, o D-E-W-E-Y, Dewey. Contribuyeron con todo ello a perfilar un nuevo liberalismo social. Y aquí tenemos el segundo liberalismo. En el video anterior habíamos explicado el liberalismo clásico. En un segundo momento histórico surge el liberalismo social, que persiste en Europa hoy en día. El liberalismo social. En primer lugar, se caracteriza por su interés en distanciarse de buena parte de los presupuestos, instrumentos y objetivos del liberalismo clásico, porque los consideran inservibles. Y en segundo lugar, este nuevo liberalismo social tiene una mayor sensibilidad hacia las enormes desigualdades e injusticias que el desarrollo capitalista había generado. Este nuevo liberalismo, el social, encontrará diferentes expresiones teóricas en las obras de Stuart Mill, de T.H. Green, hacia finales del siglo XIX y a principios del XX en la obra de Samuel, de Hobhouse y de Hobson. Recomiendo ampliamente leerse la historia del siglo XX, del siglo XIX largo, de Hobsbawm, que va, o que se llama también, yo lo he leído, no sé si se llama La Era de las Revoluciones, que comienza con la Revolución Inglesa, pasa por la norteamericana y termina con la Primera Revolución Francesa. Y Hobson tiene un libro llamado La crisis del liberalismo. Ahora, también este nuevo liberalismo social ha encontrado continuidad en Dewey, Keynes, George Maynard Keynes. Todos sabemos
que era un liberal social. Beveridge, Rawls, Bobbio, Norberto Bobbio, que tiene un clásico que es un libro que es un clásico, La izquierda y la derecha, o La derecha y la izquierda, por ahí anda. La cantidad de ediciones que tiene ese libro es impresionante. Y también autores de hoy en día como Dahrendorf y Dworkin. Pero aquellos intentos de revisión del programa liberal también dieron lugar a un nuevo liberalismo clásico. Tercer tipo de liberalismo. Nuevo liberalismo clásico. Neoliberalismo clásico. Pero a mí lo del neoliberalismo no me gusta. No me gusta esa expresión. Y nuevo liberalismo clásico. Ya lo vamos a definir, pero llevamos el liberalismo clásico, el liberalismo social, el nuevo liberalismo clásico. Este nuevo liberalismo clásico estaba francamente dispuesto a rechazar la creciente y expansiva regulación económica y asistencia social del Estado, cada vez más aceptada por la propia tradición liberal. Quiere minimizar el Estado. Estos intentos se caracterizaron por el empeño en recuperar el individualismo posesivo y los principios básicos de la sociedad de mercado defendidos por gran parte del liberalismo clásico. Entre estos nuevos liberales surgen Spencer hacia finales del XIX, Croce, Ludwig von Mises, por supuesto en el periodo de entreguerras, o finalmente el famosísimo Friedrich von Hayek, que considera, Friedrich von Hayek, Friedman, Sartori y Nozick. Hay que leer a Hayek y hay que leer a Friedman y a Sartori. Nozick también es muy interesante, pero quizás más prescindible. Y hay muchos más. La crisis del liberalismo clásico dio lugar, por tanto, a la emergencia de dos grandes rostros contemporáneos del liberalismo: el liberalismo social y el nuevo liberalismo clásico. Liberalismo social. El Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Alemán. Estoy hablando del liberalismo clásico. Partidos que hoy en día practican eso, el liberalismo clásico. Pues el PSOE en España, el Partido Socialista Francés, el Partido Socialista Alemán, el Partido Laboral Inglés, y para de contar. Y los partidos que apuestan por el liberalismo clásico ya no son los típicos partidos de derecha tipo PP, ¿no? Ya son aquellos que mucha gente denomina de ultraizquierda, como Vox en España, Le Pen en Francia, los conservadores en Inglaterra, pero Inglaterra no es tan extrema. Inglaterra nunca ha sido tan extrema ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, ¿no? Y bueno, por ahí hay un partido alemán de ultraderecha que no sé si lo han ilegalizado, pero bueno, existe. Existe la gente que aboga por esto. Bueno, entonces, estos son los dos grandes rostros actuales del liberalismo: el liberalismo social y el nuevo liberalismo clásico. Ahora vamos a hablar de algo muy importante: el liberalismo social. ¿Qué es? Es la revuelta contra la libertad negativa. La libertad negativa es la más amplia, a pesar del nombre, es la más amplia que hay. Nada hay mayor que la libertad negativa aplicada a un individuo. Ahora, se la llama negativa porque los socialistas la han bautizado como negativa, pero la libertad negativa es la más grande de las libertades. Y el liberalismo social, es decir, el socialismo,
aunque no lo debería llamar socialismo porque es un liberalismo social, está en contra de la libertad negativa. Es decir, quiere restringir la libertad del ser humano y que pase a ser la libertad del individuo, la quiere restringir y convertirla en libertad positiva. Porque la libertad negativa les parece negativa para la sociedad y la positiva les parece positiva para la sociedad. Pero tengan en cuenta que la libertad negativa es mucho mayor que la libertad positiva. El individuo que disfruta de una libertad negativa disfruta de una mayor libertad, mucho mayor que el individuo que disfruta de una libertad positiva. Y el problema de la libertad positiva es que cada día puede ser más positiva hasta llegar a convertirse en un socialismo, ¿no? Entonces, Isaías Berlin, o Isaac Berlin, ya no me acuerdo si es Isaías o Isaac, aborda este problema en un libro, el de la libertad positiva y la negativa. Bueno, ambas libertades o ambas concepciones ofrecieron cobertura ideológica ya, un momento. ¿Qué puse yo aquí? Bueno, muchos liberales percibieron con toda claridad las consecuencias prácticas tanto de la libertad negativa como de la libertad positiva, ¿no? Pero ambas interpretaciones, tanto de los que defendían la libertad negativa como la positiva, ofrecieron una cobertura ideológica al enriquecimiento de una pequeña parte de la sociedad y al empobrecimiento de la mayoría de la misma. Es decir, que la revolución industrial por la cual nace el capitalismo y que crea un montón de esperanzas, lo que produce es un mundo de muchos pobres y muy pocos ricos. Ahora, muchos intelectuales justificaron, bajo el manto del individualismo y de la economía de mercado, el aumento de la pobreza y la miseria entre la población. La justificaron. Justificaron también muchos el empleo sistemático de mujeres y niños en condiciones laborales infrahumanas. Recuerden que todo lo que consume Europa, mano de obra que está en la China y en la India, en países por el estilo, ¿no? La ausencia de regulación legal de las condiciones, duración y remuneración de la jornada de trabajo. En Europa, por supuesto, la jornada de trabajo dura 7 horas o 6 al día, a veces 4 días a la semana, y hay una remuneración, digamos, justa, ¿no? Pero eso es solo Europa. Europa manda a producir las diferentes empresas europeas emplean mano de obra barata fuera de Europa. Algunos intelectuales incluso llegaron a justificar la concentración del poder social, económico y político en manos de unos pocos. Defendieron contra todo esto la necesidad de un nuevo liberalismo que protagonizó una decidida revuelta contra la doctrina de la libertad negativa y sus consecuencias. Es decir, hay intelectuales que justifican ese capitalismo con un individuo soberano con libertad negativa a pesar de todas las consecuencias
terribles, como la pobreza, la miseria, la explotación, y hay intelectuales que se oponen a esa libertad negativa y también justifican su posición. Adam Smith, a finales del siglo XIX, era ya más que evidente no solo que dicho individualismo estaba fundado en un conjunto de principios y supuestos metafísicos, recuerden que era filósofo, carentes de todo fundamento. También era notorio que había dejado de ser aplicable ese liberalismo clásico, si es que alguna vez fue aplicable, en las nuevas condiciones sociales y económicas. También el viejo individualismo estaba pasado de moda y debería ser sustituido por un nuevo individualismo. Nuevamente, Dewey tiene un libro que se llama Individualismo Viejo y Nuevo. Recomiendo este libro. Bueno, este nuevo individualismo es uno para el cual el individuo es un ser social y autónomo, un ser social. En el liberalismo clásico no lo era. Además de racional. Un ser cuya naturaleza únicamente en condiciones adecuadas podría ser capaz de alcanzar su plena realización personal. Estamos hablando de condiciones adecuadas. Eso no existía en el liberalismo clásico. El liberalismo social, desde T.H. Green a Rawls, y a diferencia de los enfoques socialistas o conservadores, sigue siendo, por tanto, tan individualista como lo fue el liberalismo clásico, pero eso sí, lo es de otro modo. Aboga por un nuevo tipo de individualismo que, a falta de imaginación, llamaremos individualismo social. Estoy hablando ahora del liberalismo social. Este pone el énfasis en el reconocimiento de la dignidad y autonomía individual. Sostiene una idea situada y socialmente condicionada del individuo como sujeto que, y cito a Dewey, hay que leerlo, debe ser forjado en la práctica y en íntima conexión con los cambios de las relaciones sociales. Sostiene Dewey, por tanto, que la individualidad de cada cual se forja histórica y socialmente, y que el pleno desarrollo de la misma es imposible sin la existencia de ciertas condiciones que han de ser garantizadas por la sociedad y el Estado. Dewey, quien mejor expresó esa idea, sostuvo que la degradación de la individualidad a que había conducido el viejo individualismo no debe ocultarnos el hecho de que el individualismo o el individuo no es un logro, y no es un logro aislado, sino obtenido con la ayuda y el respaldo de condiciones culturales y físicas, incluyendo en lo cultural las instituciones económicas, jurídicas y políticas, así como la ciencia y el arte. Dewey, creo que ya recomendé este libro, Liberalismo y Acción Social. La libertad positiva, es decir, la restringida, es aquella facultad o capacidad positiva de hacer o disfrutar, según Green, que exige sin duda la presencia de las mencionadas condiciones económicas, jurídicas, políticas. La libertad, sostiene Herbert Asquith, a principios del siglo XX, es un término que crece, pues, en cada generación, se alimenta y adquiere un nuevo y más amplio contenido.
Es decir, que la libertad es un concepto que va cambiando a través de la historia, porque cambian las condiciones materiales de la civilización, cambia el mundo. La libertad, en el sentido positivo, no es solo una noción negativa, sino también positiva. Para ser realmente libres, los individuos han de estar en condiciones de hacer el mejor uso de sus facultades, oportunidades, energía y vida. Ojalá eso fuera posible, porque no lo es posible, ni siquiera en Europa ni en los Estados Unidos. Plenamente posible, no lo es. Y en otros lugares menos. Entonces, podría decirse que la apuesta por colmar o complementar la libertad de con la libertad para, o sea, la libertad de es la libertad negativa, la libertad del individuo, y la libertad para la sociedad es la positiva. Entonces, para complementar la libertad de con la libertad para, la negativa con la positiva, esa apuesta para colmarla o complementar esas dos libertades constituye uno de los rasgos distintivos del liberalismo clásico y del conservador. Aquí estamos hablando de un liberalismo conservador, que es el nuevo liberalismo clásico. Y en cuanto al derecho de propiedad, se ha llegado a la conclusión en el siglo XX de que no es un derecho absoluto del propietario individual, que el Estado está limitado a mantener en su nombre. O sea, no es un derecho del propietario, la propiedad privada, sino que el Estado se la asegura, pero podría no asegurársela en determinadas condiciones o en determinadas circunstancias o contingencias. Por lo tanto, el derecho de propiedad, y esto molesta terriblemente a los mal llamados neoliberales, es un derecho limitado. Limitado de diversos modos por el Estado. ¿Cómo limita el Estado el derecho de propiedad? Pues, en primer lugar, con los impuestos. Cuando a la gente muy rica le cobran un porcentaje de impuestos, bueno, en España es un porcentaje de impuestos mayor al 50%. Bueno, cuando te cobran impuestos te están quitando lo tuyo. Entonces, el Estado controla la libertad negativa, es decir, resta libertad para que sea positiva, poniéndote impuestos, colocándote límites a la acumulación. Por ejemplo, en España, si tienes 2 casas, la segunda casa paga unos impuestos enormes. Límites a la acumulación. La prohibición de monopolios también forma parte de la limitación de la libertad negativa. ¿Y quién hace esto? Pues lo hace el Estado. El Estado decide cómo va a invertir eso y cómo va a limitar la libertad negativa. Por otra parte, para el liberalismo social, el desarrollo del individuo y el ejercicio de la libertad en sentido positivo están profundamente vinculados con la igualdad. No podía faltar, ¿no? Liberalismo social, ya la palabra social remite a igualdad. Así como con la justicia social y la redistribución de la riqueza. Pero ojo, que no hemos entrado en el campo del socialismo. El socialismo vendrá en videos mucho después. Estamos con el liberalismo social. Cuando hablamos aquí de igualdad, es la igualdad del liberalismo social. Y la redistribución de la riqueza mediante impuestos del liberalismo social.
Ahora, sí es cierto que muchas veces el liberalismo social es casi imposible de distinguirse de la socialdemocracia, por ejemplo, que es un socialismo, ¿no? Bueno, frente a la idea clásica de que las desigualdades entre los individuos eran el lógico e inevitable resultado de sus diferentes capacidades naturales y de la libre competencia entre individuos, el liberalismo social sostiene que dichas desigualdades son en buena medida producto de las diferentes circunstancias sociales y personales de los individuos, así como del modo en que son tratadas por las instituciones sociales. La igualdad de oportunidades, tan cacareada, ¿no? Habría de alcanzarse, según el liberalismo social, a través de un plan de reformas sociales que estableciese diversas políticas públicas, normalmente relacionadas con la salud, el trabajo, la educación, la vivienda y el transporte, destinadas a igualar las condiciones de partida de aquellos que han de competir por la riqueza, las posiciones o los recursos sociales. Esto es a garantizar la existencia de aquellas condiciones culturales y físicas de las que nos hablaba nuevamente Dewey, como requisito imprescindible para que todos tengan iguales oportunidades de autodesarrollo y éxito personal. Por supuesto, vamos a poner un ejemplo con Venezuela. Y con la Universidad Simón Bolívar. Podía entrar y estudiar sin pagar, era pública, además no se cobraba matrícula, cualquier venezolano. Pero hay un examen de admisión. Los detractores de la Universidad Simón Bolívar, porque tuvo detractores y los tiene, y no solo en ese sentido, decían que los que pasamos el examen de admisión, yo fui una, y con muy buena nota, veníamos de colegios privados donde nos habían enseñado mucho más y mejor que en los liceos públicos. O sea que las condiciones de partida no eran iguales. Una vez dentro de la universidad queda, se lo explico a los que no son venezolanos, en un lugar inaccesible, sin automóvil propio, es decir, sin coche propio, sin carro propio. Nuevamente, las condiciones de partida de tu carrera académica no son las mismas. La Universidad Simón Bolívar está en un lugar inaccesible, precioso pero inaccesible. Y llegaban, y en determinados horarios nada más, unos autobuses que eran como del siglo XIX, incomodísimos, que tardaban muchísimo, ¿no? Y llegabas todo sudado o sudada. Pero alguien podía llegar en su propio coche en 15, 20 minutos, recién bañadito y sin sudar. Y si a primera hora tenías un examen, no estabas en las mismas condiciones todos. Unos habían tardado 3 horas, porque había gente que tardaba 3 horas en llegar, porque vivía en La Guaira. Algunos habían tardado 3 o 2 horas en llegar, o una en esos autobuses, o pidiendo cola, hitchhiking. Y otros habían llegado en un automóvil moderno y cómodo. Las condiciones de concentración, de cansancio, no son iguales. No son iguales. Y por ahí podría seguir, ¿no? Era un ejemplo de esto. Es decir, no todos tienen iguales oportunidades de desarrollo y éxito. El Estado debe, por tanto, ofrecer a los individuos ciertos recursos, bienes o medios sin los cuales no les sería posible aquel ejercicio de la libertad en sentido positivo. Y esto para el liberalismo social es especialmente relevante en el caso del acceso al conocimiento, a la cultura y a la educación.
que yo adquirí, por cierto, partiendo de unas condiciones en desventaja, en franca desventaja, por lo cual ahora dicen que soy comunista. En franca desventaja, con un esfuerzo terrible, pasando incluso hambre para poder estudiar. Pero esto no es una autobiografía. Ahora, en Europa y en España específicamente, hay un sistema de transporte que te lleva a todas partes más eficientemente que un automóvil en las ciudades, porque el automóvil pierdes tiempo en buscar estacionamiento y no hay estacionamiento, etc. Entonces tenemos metro, tenemos cercanías, que son los trenes que van por la ciudad, tenemos autobuses, todos súper cómodos. Entonces, por ejemplo, en Europa, en este caso en España, el transporte trata de hacer que exista una igualdad de oportunidades. También la salud, porque hay una seguridad social donde la salud es gratuita, siempre y cuando seas residente en España o español y bueno, pagues tus impuestos, tu seguridad social y eso. Y si no eres español o no pagas impuestos o estás en la pobreza, pues te atienden gratis. La seguridad social atiende gratis a un porcentaje enorme de personas. Bueno, esto en cuanto a la salud. Y también hay ayudas a la vivienda, al trabajo, etc. No es perfecto, pero es un mundo mucho más igualitario y mucho más, o sea, la igualdad de oportunidades en España, por nombrar solamente ese país europeo, es infinitamente mayor que la de Venezuela en cualquiera de sus épocas. Infinitamente mayor de la libertad, de la igualdad de oportunidades de cualquier país latinoamericano. Infinitamente mayor. Cuando Latinoamérica tiene tiene una cantidad de recursos infinitamente mayores que Europa. Materias primas, gas, petróleo, hierro, bauxita, aluminio, fosfatos, carbonos, tierras cultivables de café, cacao, azúcar. El café y el cacao son dos de los commodities que mejor se cotizan en las bolsas de commodities del mundo. Bueno, estoy hablando de Venezuela, ¿no? Bueno, infinitos recursos naturales. Petróleo, gas, etcétera, aluminio, hierro y más, carbono, sulfatos y más, tierras azucareras, cafeteras, tierras para el cacao que se han dejado perder, una costa en el Caribe donde se podría pescar a gran escala y no se pesca un coño, un desarrollo del turismo que no se hace para los archipiélagos tropicales que tenemos. Si bien hay turismo, no es masivo, o para la región de la selva amazónica, todo lo que es Canaima. Y a pesar de todos esos recursos, no hay igualdad de oportunidades. Ha habido falta de voluntad política, no ha sido una cuestión ideológica. Venezuela, en sus 60 y pico años de democracia, nunca ha dejado de ser socialista, socialdemócrata. O sea que es una cuestión de falta de voluntad, de flojera y vagancia de los venezolanos también. El que sea flojo y vago y no quiera cultivar la tierra, que no reclame. Y tiene que ver con la población del país sobre todo, tanto con sus trabajadores como con sus gobernantes. Bueno,
La igualdad de oportunidades existe una importante ampliación de alcance. Pero la igualdad de oportunidades exige, que está ahora, una importante ampliación de su alcance. Fines y funciones del Estado. O sea, y además exige que haya más, o sea, que el Estado tenga más fines y funciones. Esto exige la igualdad de oportunidades. De hecho, podría decirse que constituyó la justificación de aquel modelo de Estado que a principios del siglo XX dio a llamarse como Estado social. Se llamó Estado social. Y posteriormente al amparo de aportaciones teóricas del liberalismo social de John Maynard Keynes o de Beveridge, pasó a concebirse como Estado interventor y asistencial. Además de atender a la regulación del proceso económico capitalista, alcanzar el pleno empleo y poner fin a la pobreza, enfermedades y carencias educativas a la que estaba sometida la mayor parte de la población. Lejos de aquel viejo liberalismo del laissez-faire, porque lo dijo un ministro de Economía francés, el laissez-faire, que es dejar hacer, que los individuos privadamente produzcan lo que les dé la gana, sin limitaciones, y lo vendan al precio que les dé la gana. O sea, el laissez-faire, el liberalismo social, no lo respalda. Porque de aquel viejo liberalismo del laissez-faire, laissez-passer, déjalos hacer y no mires, o sea, y déjalos pasar, tú no mires lo que hacen, que vendan lo que les dé la gana, el precio que les dé la gana y que produzcan lo que les dé la gana. Entonces, ese viejo liberalismo del laissez-faire, laissez-passer, en el liberalismo social, o sea, lo sustituye concibiendo ahora al Estado como un instrumento para la organización y dirección de la propia economía capitalista. Esto tiene sus problemas, como sabemos, ¿no? Produce corrupción, produce capitalismo de Estado, ¿no? Así como para la consecución de la igualdad de oportunidades y ciertas formas de justicia social. Se persigue más bien establecer a través de él ciertas reformas institucionales y constitucionales que aumenten las oportunidades vitales de los individuos. Oportunidades vitales es el título de un libro también de Dahrendorf, que recomiendo. Hay muchísima bibliografía en este tema. En todo caso, a diferencia de las propuestas socialistas más consistentes, pero también de la meritocracia liberal conservadora, el modelo de igualdad y justicia auspiciado por el liberalismo social, igualdad y justicia, pretende corregir la influencia que sobre las oportunidades vitales ejercen las circunstancias sociales y personales que escapan al control del individuo, pero que al mismo tiempo admite la presencia de importantes desigualdades de recursos y riqueza en el interior de lo que para ellos sería todavía una sociedad justa. Es decir, el liberalismo social considera que todavía no hay una igualdad de oportunidades total, y no la hay. Yo pienso que es imposible lograrla, ¿no? Y definitivamente esto no se logró en la Unión Soviética, ¿no? Ni en los demás ni en los demás socialismos reales, ¿no? Bueno, a lo mejor había igualdad de oportunidades, pero ¿cuáles eran las oportunidades? Ninguna oportunidad. Ahora, seguimos con el liberalismo social. No asumirán, sin embargo, cualquier medida o procedimiento que pretenda perseguir el incremento del bienestar social o de la redistribución de la riqueza
a costa de restricciones de las libertades fundamentales. Pues, como quiere Rawls, un autor fundamental, la prioridad de la libertad sobre el resto de principios de justicia es incuestionable. Y ese es, por así decirlo, el límite superior de la concepción liberal de la justicia. Y esto es súper importante, repito, para el liberalismo social, que por eso no es socialismo, por eso es liberalismo. Aunque tiene apellido, liberalismo social no es socialismo. ¿Por qué no lo es? Porque sigue siendo la prioridad la libertad. Y esa prioridad es incuestionable. Y en el socialismo, incluyendo la socialdemocracia, la libertad se toca, es cuestionada. Pero este nuevo liberalismo habrá de ser democrático, además de igualitarista. Y tiene que ir más allá del modelo de democracia representativa. Bueno, esto de ir más allá es la democracia directa, cosa que me parece ridícula y absurda. No voy a entrar en ese tema. Desde sus comienzos ha insistido en la necesidad de extender los derechos políticos hasta el establecimiento del sufragio universal. El sufragio universal lo que hace es convertir a la democracia en algo cada vez peor. Reconociendo con ello los derechos políticos de la mujer, bueno, eso sí está bien. Cuando digo que la del sufragio universal es malo, es porque votan los analfabetas, votan los que tienen malas intenciones y los que no saben nada de economía. Bueno, el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, por supuesto, está bien. Dicen los liberales sociales que la democracia está mutilada por la exclusión de representación directa de las necesidades, aspiraciones y experiencias de la mitad del pueblo, y esto sería una andocracia si no se agregasen las mujeres. Esto es lo que está justificando el sufragio universal, incluyendo a las mujeres, ¿no? Pero la democracia directa es una ridiculez. Eso en Roma, porque era poca gente la que iba a la asamblea a debatir. Pero imagínense en la España de hoy en día que todos los individuos podamos ir al Congreso a debatir, que la democracia directa es absurda. Para el nuevo liberalismo social, la libertad política no es una simple garantía de la libertad individual. Es un recurso social imprescindible para el pleno desarrollo individual y para la implicación del individuo en su comunidad política. Una democracia representativa, como las que hay, que debía mejorar su propia representatividad, dicen los liberales sociales. Descentralizar la toma de decisiones mediante el desarrollo del gobierno local o, en caso de medidas de especial importancia, recurrir a medios de control y participación directa de la ciudadanía como el referéndum. Aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? En 1989, Carlos Andrés Pérez, parte 2, en Venezuela, descentralizó el poder político. Antes de 1989, es decir, antes de Carlos Andrés Pérez, parte 2, se elegía al presidente de la República y se elegían los diputados y senadores por partido político. Tú votabas por AD, por COPEI, por el MAS. Tú votabas por un partido político y ni siquiera sabías qué nombres había en las listas de cada partido político cuando votabas en las elecciones del Congreso. Votabas por un partido político para el Congreso y por un partido político para la presidencia. Y luego el presidente designaba a dedo a todos los alcaldes y gobernadores, etcétera, concejales también. En 1989 y recién estrenado en el poder por segunda vez, Carlos Andrés Pérez implementó la descentralización.
y se crearon elecciones municipales para escoger gobernadores, alcaldes y concejales, cosa de la que nunca se acuerda nadie, ¿no? Lo hizo él. Bueno, en Europa, por supuesto, o sea, se eligen diputados, senadores, alcaldes, etcétera. En el caso español, presidentes de comunidad autónoma, todo está descentralizada la elección. Y en el resto de Europa también. Y en cuanto a los referenda, en Venezuela, el primero que implementó los referendas fue Chávez y se consideró que aquello era comunismo. No. En Europa los referenda, el plural de referéndum en latín es referenda. No me gusta el referendos español o otra cosa horrorosa que me he encontrado en que los españoles dicen referéndums. Por Dios, una palabra en latín y usan las reglas gramaticales del español. Referéndum, referenda o referendo, referendos. Escojan. Yo escogí el latín. Por Venezuela, porque allí usábamos el latín. Bueno, entonces los referendas no son ningún comunismo y es algo muy común en Europa. Y también forma parte de la descentralización política y desconcentración del poder. Porque y hay referenda vinculantes y no vinculantes. Los no vinculantes no obligan a quien lo convoca a hacer lo que el resultado del referéndum indica. Los vinculantes obligan a quien lo convoca a poner en práctica el resultado de quien lo convoca, el resultado que da el referéndum. Es decir, por ejemplo, el Brexit, para el Brexit hubo un referéndum, pero no era consultivo. Es decir, que no obligaba a... Acaba de volver a entrar al gobierno, pero como ministro. Bueno, que no obligaba al primer ministro inglés, o sea, el referéndum del Brexit quedó justito. O sea, ganó la opción, quiero salirme de la Unión Europea, pero por muy poquito. Pero no era vinculante, es decir, el primer ministro del Reino Unido no tenía por qué ejecutar el Brexit, porque no era vinculante. Había sido simplemente una consulta para ver lo que opinaba el pueblo, pero sintió que estaba obligado a ponerlo en práctica y comenzó el proceso del Brexit, que ha llevado a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ese referéndum, bueno, no quiero hablar de eso. Ahora, bueno, hemos hablado de liberalismo clásico, liberalismo social. Bueno, antes de esto quería decir que el liberalismo social posteriormente tuvo que hacer esfuerzos para afrontar la crisis de la democracia representativa y sus promesas incumplidas. De esto ha escrito mucho Bobbio, así como por construir modelos participativos de democracia. Vamos a hablar ahora, no lo voy a dejar para otro porque más de una hora no me soportan, ¿no? Del liberalismo conservador. Hemos hablado del liberalismo clásico, del liberalismo social, del nuevo liberalismo clásico y ahora toca el liberalismo conservador en el próximo video. Nos vemos.